Muy buenos días, doctor. Lo voy a dejar de anfitrión. ¿Ya están viendo, muchachos? Sí, doctor. Ya. Empezamos entonces la clase de hoy. ¿Dónde está Fernanda? Prenda, por favor, su cámara. Buenos días, doctor. Está muy bien. Bueno, el día de ayer hemos terminado acá la clase. Habíamos hablado de que, igual que nosotros, en la superficie de cada célula existen un montón de proteínas, de secuencias moleculares que son propias de cada célula. A eso se llaman antígenos antígenos de superficie. Cada célula tiene sus propios antígenos de superficie. Por ejemplo, el linfocito T CD4 tiene el antígeno de superficie CD3 y a su vez tiene el CD4 para ser helper. El CD3 le indica que es que se llama un linfocito 3, el CD3. El CD4 nos le indica que es un linfocito helper. Entonces, en la superficie existen antígenos de superficie que le van a dar a la célula una señal de activación, una, una señal de madurez, por ejemplo, o la ausencia de este gen, o perdón, la ausencia de este antígeno de superficie, por ejemplo, el tener CD1 significa que es un linfocito T inmaduro, les había dicho el otro día. Pero el tener CD3 le dice que es linfocito T, linfocito T. Y así van activándose
algunas moléculas de superficie y le van a dar una señal de activación. Por ejemplo, si hay un CD4, significa que es un linfocito T helper activado. También estas moléculas de superficie pueden ser expresadas el momento de la inflamación, o algunas son moléculas de superficie reguladoras, ¿ya? Algunas, cuando están presentes, nos dicen que esa célula ya está produciendo cierto tipo de citoquina. Por ejemplo, CD4 y además otro marcador nos va a decir que está produciendo interleuquina 17. Entonces ese es un helper TH17 y lo que produce es esta citoquina que es la interleuquina 17. Algunas también son moléculas de adhesión como las integrinas, las selectinas, el ICAM, el BACAM, como vamos a ver. Entonces toda célula tiene una molécula de superficie, un receptor, y ese receptor va a recibir la señal a través de correceptores, van a producir una serie de cambios en la célula a nivel genético o simplemente hay algunos organelos o algunas proteínas dentro de, o antígenos dentro de la célula que van a producir cierto tipo de reacciones. Pero las de superficie van a ser igual que las manos que tenemos, van a ser las que van a interactuar entre célula y célula. Acá tenemos, por ejemplo, una molécula de superficie que es de la familia de las inmunoglobulinas. Acá tenemos las selectinas, acá tenemos integrinas, todas tienen un dominio extracelular, uno transmembrana y uno intracitoplasmático que va a pasar la señal al segundo mensajero. ¿Entendido? Fíjense, por ejemplo, acá en inflamación, cómo es de importante esta molécula de superficie en el polimorfo nuclear. Esta molécula de superficie se une a la selectina E endotelial y selecciona este glóbulo blanco. Para que esto suceda, este endotelio tiene que ser activado. Por lo tanto, fíjense, después pasan a un segundo paso donde hay activación de el receptor de la interleuquina 8 y la interleuquina 8 va a activar este polimorfo nuclear. Así, por ejemplo, se produce la unión de las integrinas al ICAM1. Acá, así se produce la adhesión del polimorfo nuclear y finalmente la diapédesis para producir fagocitosis. Si se dan cuenta, este proceso es un proceso inteligente, no es un proceso anárquico. El vaso sanguíneo en realidad no es un vaso sanguíneo, no es un tubo, sino es un tejido inteligente que va a seleccionar solo cierto tipo de polimorfos nucleares en ciertas condiciones normales o anormales, produciendo enfermedades como por ejemplo las vasculitis ANCA positiva, como vamos a ir viendo. Dentro de estas moléculas de superficie, habíamos hablado de un concepto importante que era de que las células T y las células B eran las únicas capaces de reconocer lo propio y extraño. Y esto van a hacer ¿cómo van a reconocer lo propio y extraño? Igual que nosotros podemos reconocer con nuestras manos, más o menos, es para que tengan una idea, eso es lo que sucede en el linfocito T. El linfocito T tiene un TC receptor y el correceptor es el CD3. El linfocito T, por lo tanto, tiene una cadena alfa, una beta, en su porción extracitoplasmática, transmembrana y pasa la señal a través de la parte intracitoplasmática, activando los correceptores. Entonces tenemos acá el TC receptor capaz de reconocer
lo propio y lo extraño, y a su vez el linfocito B también puede reconocer lo propio y extraño a través de un BC receptor. Y ese BC receptor es una inmunoglobulina. Fíjense, exactamente igual que cualquier otra inmunoglobulina, tiene una cadena pesada, una cadena ligera, una porción variable, una porción constante y está anclado a través de algunos, ¿qué se llama? Está anclado a la membrana y también tiene una porción transmembrana y tiene un correceptor que es el CD79. ¿Entendido? Entonces acá se acopla el antígeno, pasa la señal, activa el mensaje intracelular. Otra molécula de superficie muy importante que está presente en todas las células del organismo, todas las nucleadas, es el complejo mayor de histocompatibilidad, el complejo mayor de o HLA. Es lo mismo hablar de HLA que hablar de molécula de histocompatibilidad o complejo mayor de histocompatibilidad. Al humano le llaman el complejo mayor de histocompatibilidad, en el humano se llama HLA, simplemente porque somos humanos, pero funciona igual para todos los microorganismos que tienen esta molécula de superficie. Básicamente hay dos clases de moléculas de complejos mayores de histocompatibilidad o HLA humano o HLA. La clase 1, ¿ya? Y la clase 2. La clase 1 está en todas las células de nuestro organismo y la clase 2 está exclusivamente en las células inmunitarias, macrófagos, en el linfocito, en solo las células inmunitarias. Fíjense, tienen diferencias que hacen que funcionen diferente y se unan diferente a los antígenos. Este es el lugar donde el antígeno se va a ir a acoplar como una bolita de bingo por cargas eléctricas, ahí está flotando, no está pegado en realidad. Entonces, este antígeno, fíjense, se va a plegar acá y en la molécula de superficie, o en el HLA clase 1 es una hendidura ancha, ya no necesita mucho procesamiento, mientras que en el HLA clase 2 o complejo mayor de histocompatibilidad clase 2, de las células inmunitarias, la hendidura es más estrecha, por lo tanto, necesita el antígeno ser mejor procesado. ¿Entendido? Eso van a ver que es muy importante, ¿no? La estructura de la molécula del HLA no necesitan saber, pero es importante que sepan que acá hay una beta 2 microglobulina, ¿sí? En el HLA clase 1. Ahora bien, ¿cómo se procesan estos antígenos para ser presentados para que entren a esta hendidura? Un microorganismo o un antígeno, pues puede ser propio o extraño, en este caso hagamos de cuenta que es una bacteria, entra en contacto con las lisosimas, es degradado a partículas pequeñas y del retículo endoplásmico y del ribosoma vienen los HLA que van acoplándose, van acoplándose para ser funcionales y se unen en el aparato de Golgi a este antígeno. Fíjense, se unen al antígeno, es un proceso muy complejo, tendríamos que hablar una clase entera de esto, pero se acoplan y luego es expresado en la superficie. ¿Ya? Ahí entonces, ¿dónde son acoplados los antígenos propios y extraños para ser presentados? Es en el HLA, clase 1, clase 2. Algo importante es diferenciar esto. Fíjense, este es un antígeno propio o extraño
que es fagocitado por la célula presentadora de antígeno y es presentado al linfocito T. Por lo tanto, el linfocito T solo reconoce antígenos procesados y presentados por el HLA o complejo mayor de histocompatibilidad. O sea, el HLA entra en o interactúa con el TC receptor, mientras que el BC receptor, fíjense, va a poder reconocer antígenos no procesados. O sea, el antígeno enorme entra en contacto, inmediatamente la célula B puede reconocer como propio y extraño. ¿Entendido? ¿Les queda claro? Sí, Fernanda, doctor. Fernanda, ¿queda claro? Sí, doctor. Miren, algo más que es importante. Habíamos dicho que el TC receptor interactúa con el HLA. Cuando es clase 1 es CD8, citotóxico. ¿Por qué es citotóxico? Porque todas las células de nuestro organismo tienen HLA clase 1 y presentan en el CPH clase 1 y interactúa con un linfocito T citotóxico CD4. Está estructurado solo para reaccionar el HLA clase 1 con el CD8, con el CD8 citotóxico. ¿Para qué? Para que cualquier célula de nuestro organismo sea defendida inmediatamente de cualquier agresor. Mientras que el linfocito helper CD4 va a interactuar solo con moléculas de histocompatibilidad mayor clase 2. ¿Queda claro? Entonces, helper con solo células inmunitarias. ¿Por qué helper? Porque el helper regula la respuesta inmunitaria. Entonces, necesita un antígeno incluso más elaborado, por eso esta hendidura es más estrecha, etcétera, etcétera. ¿Queda claro? Fernanda. Sí, doctor, pero una consulta. Y cuando hablemos de CD8 citotóxico, CD4 anticuerpos, ¿eso tuviera que ver con esto o nada que ver? Pasa que el CD4, una vez que madura, ¿sí? Una vez que madura, va a activar a, a la, a la célula B para producir anticuerpos. Los anticuerpos los produce el linfocito B cuando madura, Ok. ¿ya? Y la célula plasmática es la única que produce anticuerpos. Pero ¿quién regula qué CD4 va a ser el que va a producir activación de los linfocitos? Es el helper TH2. Mientras si es un helper CD4 TH17, va a ser otro tipo de citoquina y otro tipo de proceso inflamatorio el que va a producir. Ahora, ¿quién regula eso? Regula desde el antígeno que está acá. Si es cierto tipo de antígeno, un alergeno, esta célula va a producir cierto tipo de citoquinas, lo que hablamos la anterior clase, produce cierto tipo de citoquinas que va a producir activación del linfocito T virgen en CD4. El CD4 sigue madurando, se transforma en CD4 helper TH2 y el TH2 activa al linfocito B para que pueda producir la respuesta con inmunoglobulinas. Muy bien, doctor, muchas gracias. Si se fijan, acá no está pegado el antígeno. Y cuando interactúa con la molécula de histocompatibilidad mayor, siempre es a través de un T receptor y la hendidura. ¿Sí? Entonces es una respuesta del linfocito T helper muy bien regulada, una respuesta que tiene un principio, tiene un final y no nos produce daño. Mientras que cuando
un macrófago no ha procesado el antígeno y se ha unido en forma covalente a la molécula de histocompatibilidad, a la hendidura. Fíjense, acá tenemos un antígeno de un microorganismo que se ha pegado a la hendidura. Ese receptor se une por enlace covalente a la hendidura, no en el lugar de donde es procesado, sino hay un doble enlace covalente, es como poner una grampa. Lo que hace este antígeno es que se llama unirse al TC receptor, al macrófago, y produce una reentrada y un proceso inflamatorio no controlado. A esto se llama superantígeno. Y no es el microorganismo el que produce daño, sino la reacción de superantígeno. Ejemplo de eso es lo que sucede en la infección por el estreptococo del grupo beta hemolítico del grupo G, creo que es, el que va a producir la fasciitis necrotizante y donde se produce una inflamación tremenda, terrible, donde en pocas horas el paciente tiene una fasciitis enorme, donde tiene que amputarse el miembro e incluso uno utilizando antimicrobianos no puede parar la reacción inflamatoria. Entonces el tratamiento es más de tipo inmunológico. Debe ser además inmunológico. ¿Entendido? ¿Queda claro esto? Listo. Entonces, estamos acá. Ahora bien, ¿quién regula la respuesta inmunitaria de nuestro organismo? Uno dice, habíamos visto que era el antígeno, en el mismo campo de batalla está regulando, de acuerdo al tipo de antígeno, hay una célula que va a producir cierta activación de citoquinas y esas citoquinas van a ir a presentar al TC receptor, al BC receptor, y el BC receptor, el helper es el que dirige la batalla ahí en la misma zona de inflamación o en las mismas zonas de daño. Eso les ha quedado claro, pero en realidad estímulos en el sistema nervioso central van a producir, por ejemplo, en el caso de un estrés adrenérgico, una estimulación a nivel de la corteza cerebral y la corteza cerebral va a producir ciertas señales hacia la hipófisis con mayor producción de ACTH, melanocortina, y la melanocortina va a ir a activar a las suprarrenales y las suprarrenales producen corticoides endógenos y las células efectoras, por ejemplo, tienen receptores para esteroides endógenos. Además, por ejemplo, en el estado pleno de placer que tienen ustedes, el cerebro produce hormonas de felicidad o citoquinas de felicidad, que son las endorfinas encefalinas, y al estar ustedes alegres, esas endorfinas encefalinas salen y estas encefalinas endorfinas endógenas tienen receptores en las células inmunitarias y las van a regular positivamente. ¿Sí? Y al regularse positivamente, ustedes van a estar en un estado de equilibrio inmunológico, de respuesta inmunológica. A su vez, cuando están estresados, no duermen, están pasando clases de reumato, ya van a tener examen dentro de una hora, no han dormido bien, hay un exceso de cortisol, hay mucho estrés y eso produce una respuesta normal, no están felices, no producen endorfinas, encefalinas, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cuántos de ustedes han amanecido con herpes en el labio? Y la abuelita les dice, les ha mordido la araña. En realidad lo que sucede es de que hay una regulación anormal del sistema inmunitario por el estrés. Y baja la respuesta inmunitaria y por eso el herpes se activa. A su vez, por ejemplo, al estimular la melanocortina, hacemos que se pueda activar más la absorción de vitamina D. La vitamina D en realidad no es una vitamina. La vitamina D es una hormona y actúa más como hormona. Es una hormona que al entrar a nuestro organismo
no solo produce, cambios en el metabolismo óseo, también la vitamina D3 entra a las células inmunitarias, se transforma en 1,25 hidroxivitamina D y va a regular la respuesta inmunitaria. Fíjense, hasta el estar en el sol, descansando, tiene una implicancia en la regulación del sistema inmunitario. ¿Les queda claro? Entonces, ¿quién regula el sistema inmunitario? En realidad, desde el antígeno con el que estamos en contacto hasta nuestra corteza cerebral. Obviamente, acá el cerebro tiene el sistema simpático, parasimpático, que va a inervar los ganglios linfáticos, el vaso, el hígado, y de acuerdo a la activación, si es simpática, parasimpática, hay un cambio incluso en las células inmunitarias. Obviamente estos cambios son muy, muy, muy pequeños, pero sí producen un cambio en la respuesta inmunitaria. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Bueno, nuestro sistema inmunitario, igual que funciona bien, puede funcionar mal. La función de nuestro sistema inmune era reconocer lo propio, produciendo una respuesta de tolerancia, y reconocer lo extraño, produciendo una respuesta de defensa. De ese principio básico nace todas las enfermedades del sistema inmune. Cuando falla ese principio de reconocer lo propio y reconocer lo extraño y producir una defensa, si falla en eso, se produce cualquier tipo de enfermedad del sistema inmune. Por ejemplo, si nosotros estamos frente a un microorganismo y no podemos reconocerlo en forma adecuada y no producimos una respuesta adecuada de defensa, se van a producir las inmunodeficiencias. ¿Entendido? ¿Y cuántos tipos de inmunodeficiencias hay? Se agrupan en dos. Las congénitas, que ven los pediatras, los inmunólogos pediatras o reumatólogos pediatras. Las inmunodeficiencias usualmente son los inmunólogos que hacen hipersensibilidad, alergia, que ven inmunodeficiencias congénitas, y las inmunodeficiencias adquiridas son se presentan durante ya el desarrollo de la persona, cuando ya ha nacido. ¿Y a qué se deben? Siempre que digan secundario a, ¿qué cosas? Drogas, 2, infecciones, enfermedades del colágeno y neoplasias. A ver, ¿qué drogas producen inmunodeficiencia? Los corticoides, los citotóxicos, el propiltiuracilo. ¿Quién produce inmunodeficiencia? Por ejemplo, ¿qué virus? Todos los virus que atacan al sistema inmunológico, los que infectan las células T, VIH, al helper. El HTLV1 infecta también el linfocito T, y los que infectan las células B, el Epstein-Barr, el citomegalovirus. Entonces, esas infecciones van a producir inmunodeficiencias. ¿Qué enfermedad del tejido conectivo ahora autoinflamatoria, autoinmune inflamatoria sistémica va a producir inmunodeficiencia? Cualquiera. El lupus, por ejemplo, baja complementos, por lo tanto no nos vamos a defender bien por el sistema de complementos. Y el lupus tiene una serie de alteraciones que van a producir inmunodeficiencia. Es por eso que el paciente llega infectado, aunque no esté bajo tratamiento. Una de las primeras manifestaciones es la infección por algunos microorganismos, incluso en el lupus. ¿Qué otra, por ejemplo, otra causa? Las neoplasias. ¿Qué neoplasias van a producir más inmunodeficiencia? Las del sistema, ¿qué se llama? Del sistema inmunológico, por ejemplo, las leucemias, los linfomas. Al no tener buenos
linfocitos, buenos polimorfonucleares, vamos a tener, al tener una leucemia, un linfoma, vamos a estar también en un estado de inmunodeficiencia, no solo por los medicamentos que se utilizan. Ahora, la hipersensibilidad es una respuesta inadecuada a antígenos inocuos. Por ejemplo, el polen de una flor, ¿sí? Va a entrar en contacto con nuestro sistema inmune, no deberíamos reaccionar en forma potente. ¿Y qué es lo que pasa? Nosotros reaccionamos en forma exagerada y lo que va a dañar es la hiperreactividad o hipersensibilidad, ¿sí? La hipersensibilidad tiene mecanismos de activación del sistema inmunitario adaptativo, ¿sí? Siempre intervienen inmunoglobulinas y linfocitos. Eso se van a acordar. Todas las hipersensibilidades producen, ¿sí? Activación del sistema inmune adaptativo. Y el otro grupo de enfermedades son las enfermedades autoinmunes. Cuando son autoinmunes inflamatorias sistémicas, estas van a tener como mecanismo de daño las diferentes formas de hipersensibilidad. ¿Sí? Tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Por ejemplo, una hipersensibilidad o una enfermedad autoinmune con mecanismo de daño de hipersensibilidad tipo 3 es el lupus, donde hay DNA con anti-DNA, DNA con anti-DNA, formación de inmunocomplejos, y al formarse los inmunocomplejos, ¿sí? Vamos a producir daño al tratar de limpiar esos inmunocomplejos. Entonces, la autoinmunidad también tiene como mecanismos los mecanismos adaptativos del sistema inmune, y también van a producir inmunodeficiencias, ya en forma, digamos, paralela. Ahora, estas tres enfermedades del sistema inmunitario, autoinmunidad, inmunodeficiencia, hipersensibilidad, eran las tres únicas que conocíamos. Hasta hace más o menos, a ver, 15 años, donde es descrito lo que pasa con el macrófago. Ya cuando hablábamos de activación del macrófago, hablábamos que habían microorganismos que ingresaban a nuestro citoplasma del macrófago y el macrófago activaba una serie de proteínas que se llaman inflamasomas, el NLP3, por ejemplo. Activa el NLP3, algunas secuencias moleculares, por ejemplo, de algunos epítopos del estreptococo, y que habían sido diseñadas contra el estreptococo, activaban esta cascada de proteínas que se llaman inflamasomas, y el NLRP3 activaba la procaspasa en caspasa 1 y la caspasa 1 activaba la prointerleuquina 1 en interleuquina 1B. Y de esta forma empezaba a salir mucha interleuquina 1B a nuestro organismo. Si se dan cuenta, este es un mecanismo de defensa innato porque es el macrófago el implicado, pero lo mismo sucede en la gota. Entra nuestro macrófago en contacto con el cristal de ácido úrico, el cristal de ácido úrico ingresa al citoplasma y en el citoplasma activa este inflamasoma que antes se llamaba criopirina porque reaccionaba también con frío. El NLRP3 se activa la procaspasa 1 en caspasa y la caspasa produce activación de la interleuquina B y produce el proceso inflamatorio, autoinflamatorio, y por lo tanto se desarrolla la gota o la crisis de artritis gotosa. Por lo tanto, la gota no es un problema de ácido úrico y elevación de ácido úrico.
La gota es un problema de activación del inflamasoma, del sistema inmune innato. Todos los pacientes con gota tienen esto, activación de este inflamasoma. Es por eso que hasta un 10% de los gotosos nunca tienen elevación del ácido úrico. Uno va a tener hasta un 10% de pacientes con gota que nunca tienen elevación de ácido úrico. Y a su vez, muchos pacientes que tienen ácido úrico alto jamás van a desarrollar gota porque no tienen este inflamasoma a nivel del macrófago. Hay otras enfermedades que van a activar el macrófago, por ejemplo, y no son inflamasomas. NOT2, por ejemplo, se activa en el macrófago y la activación de NOT2 da también como resultado activación de la interleuquina B y producción de proceso inflamatorio. La activación de NOT2 está implicada en la enfermedad inflamatoria intestinal. Quienes tienen NOT2 no son todas las células de nuestro organismo. NOT2 tienen los macrófagos que están en esa zona, producen NOT2 y además tiene la célula epitelial del tubo digestivo NOT2 y al activarse NOT2 se va a producir la colitis ulcerosa o el Crohn. ¿Entendido? Ahora bien, vamos a hablar de las respuestas de hipersensibilidad. Cuando hablábamos de respuesta de hipersensibilidad, antes hablábamos de la clasificación de Gell y Coombs. Igual que el test de Coombs, Coombs fue el que describe, no sé si es el mismo, pero describe las hipersensibilidades en tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Y hasta ahí éramos felices, teníamos 4 tipos de hipersensibilidades que nos explicaba absolutamente todo, pero con el desarrollo de la inmunología, este tipo de hipersensibilidades han ido afinándose, no han cambiado. Seguimos con tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, pero ya han cambiado porque ya vamos a ir viendo por qué. En la hipersensibilidad tipo 1 se producen las alergias, ¿sí? Acá hay activación de un alérgeno y producción de inmunoglobulina E. Entonces, en las alergias, la inmunoglobulina implicada es la E y el antígeno es el alergeno y la célula que va a ser activada es el eosinófilo o el mastocito. ¿Entendido? Especialmente el mastocito en la tipo 1. En la hipersensibilidad tipo 2, fíjense, el antígeno está pegado en la superficie de una célula. Y va a venir el anticuerpo y se va a unir a ese antígeno. Fíjense, acá se está uniendo al antígeno. Hay 2 tipos de hipersensibilidad tipo 2. A, la hipersensibilidad que se produce en órganos sólidos. Hagan de cuenta que este es un órgano sólido, este es un anticuerpo anti-TSH, esta es la célula coloide de la tiroides y como hay un anticuerpo anti-TSH se une a ese receptor y no va a destruir la TSH, va a estimular el receptor de TSH y se va a producir el hipertiroidismo. Entonces, en este tipo de hipersensibilidad es un órgano, una célula que está en un tejido, la que puede ser dañada, destruida o estimulada por el anticuerpo. ¿Qué tipo de anticuerpo? IgG o IgM. El otro tipo de hipersensibilidad tipo 2 es el que se produce dentro del torrente sanguíneo, contra el glóbulo rojo, por ejemplo, o contra, pues, a eso puede ser una IgG en caso de eritroblastosis fetal, o puede ser una IgM, por ejemplo, cuando se reacciona contra el sistema AB del glóbulo rojo. La IgM, por eso no pasa, no hay una reacción contra el sistema AB de la madre al feto. La madre puede ser A, el hijo B, y no hay una reacción porque es una IgM que no pasa la barrera hematoplacentaria.
¿ya? Entonces, acá hay esos dos tipos de hipersensibilidad tipo 2. En la hipersensibilidad tipo 3 hay anticuerpos, hay antígenos que son solubles, pueden estar en el plasma, ¿sí? Y esos antígenos, anticuerpos van a formar estas redes grandes que se llaman inmunocomplejos. Y al inmunocomplejo viene el complemento para romper esos inmunocomplejos. Entonces, estos inmunocomplejos que están circulando por el torrente sanguíneo van a ir a depositarse, por ejemplo, en el glomérulo y ¿qué van a producir? Una glomerulonefritis por depósito de inmunocomplejos. Por ejemplo, por postestreptocócica. Este es el antígeno del estreptococo. Este es el anticuerpo antiestreptococo. Se va a depositar ya en el glomérulo y produce la glomerulonefritis postestreptocócica. En caso de autoinmunidad, este es el DNA, el anti-DNA, forman grandes mallas, grandes complejos inmunes, y esos complejos inmunes se depositan en el cerebro o en el riñón, y ¿qué van a producir? Una glomerulonefritis lúpica, una activación del lupus a nivel cerebral. ¿Entendido? En la hipersensibilidad, Fernanda. Sí, doctor, todo el rato, ¿sí? Doctor, sí, pero hay una cosita que como que no me queda clara. Cuando hablamos de digamos, de la hipersensibilidad tipo 2, es simplemente y únicamente hablando del anticuerpo y su acción. Y cuando hablamos de No, la 3 ya es del anticuerpo. no. A ver, el antígeno está pegado en la superficie de una célula. Puede ser el glóbulo rojo, la plaqueta, pero está pegada a la superficie. En el caso de el Graves, el antígeno está pegado a una célula, es parte de la célula, de un tejido. Por ejemplo, la miastenia gravis, el pénfigo. ¿Dónde está el antígeno? El desmosoma de las uniones intercelulares de la piel. ¿Y qué vas a producir? Un anticuerpo contra un tejido. ¿Sí? ¿Qué tipo de anticuerpo? IgG o IG. Ok. ¿Ya? Ya, doctor. Mientras que en la tipo 3, el antígeno está disuelto en el plasma. El DNA está circulando y tú generas anti-DNA en gran cantidad y eso produce unas mallas, unos ovillos, hagan de cuenta. Y eso se deposita en la circulación terminal. Tú tratas de activas el complemento para que sea fagocitado y empieza el proceso inflamatorio y el daño. Ahora sí, doctor, mil gracias. Ahora, bien, en la hipersensibilidad tipo 4, lo que sucede es una reacción inmunitaria mediada por células. Ya son las células sin participación de estos anticuerpos las que van a producir el daño. En algún momento también intervienen. Esta división es más que todo académica, ¿ya? Porque en realidad les he dicho, no es una cascada, es una red, ¿ya? Pero básicamente el que es activado es el linfocito T para que después active células efectoras que producen el daño. Por ejemplo, la tuberculosis. Activamos linfocitos T, activamos macrófagos. ¿Y qué es lo que produce el daño en el pulmón? No es el bacilo de Koch, es nuestra reacción inmunitaria que no puede comerse al bacilo de Koch, no puede destruir y al tratar de destruir el bacilo de Koch, destruimos todo nuestro pulmón. ¿Entendido? Ahora vamos a hablar de los tipos de hipersensibilidad tipo 4. ¿Ya? El día lunes continuamos con la clase, terminamos eso y ya vamos a ir a hablar de las respuestas de autoinmunidad, órgano no específicas o lo que se llama ahora enfermedad autoinmune inflamatoria sistémica. Vamos a hablar a partir del lunes del lupus. ¿Queda claro? Sí, doctor. Claro. Listo, muchachos, nos vemos el día lunes. Hoy día tienen examen, ¿ya? Que les vaya bien. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Buenos días. Doctor, hasta luego. Hasta luego.
Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.